Hola chicos, buenas tardes. Entonces, parte 2 del tema de entropía. La clase anterior ya habíamos avanzado algo y vamos a ver qué tanto logramos avanzar el día de hoy, ¿no? Capaz logramos terminar el capítulo, vamos a ver. 10.1, creo que ya lo habíamos hecho. Y tocaba. Entonces ya habíamos hecho este problema y tocaba hacer ¿no? Dice, en una turbina entra vapor de agua 5 megapascales, 450 grados centígrados y sale una presión de 1.4 megapascales. Determine el trabajo de salida de la turbina por unidad de masa de vapor si el proceso es reversible. Entran 5 megapascales, 5 megas, 450 y sale una presión de 1.4. Correcto. Entonces, esto es importante, ¿ya? Si nosotros nos vamos a la tabla A4, que sí creo que vale la pena entrar a la tabla A4. Por si acaso, si ustedes ven bueno, estas son las tablas del Cengel, ¿no? Estoy resolviendo problemas del Cengel. Y estas tablas tienen sistema internacional y tienen sistema inglés, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la tabla A4 y nos vamos al final de la tabla A4, llegamos a esto de acá, ¿sí? Llegamos a esto de acá. Y estas son las tablas del agua. Entonces, voy a utilizar la herramienta de recorte y voy a copiarme esto, ¿ya? Y vamos a ver qué interesante tiene este punto. Me vengo aquí a la tabla A1 y busco water. Busco water y me vengo por acá. Y propiedades del punto crítico. Entonces tengo la presión que es de 22. Aquí está. Entonces, a ver. Nada. Vamos viendo las unidades, ¿sí? Pues si venimos a la tabla A1, y creo que lo voy a agregar también. Si venimos a la tabla A1 y buscamos el agua, vamos a ver aquí las propiedades del punto crítico, ¿sí? Y voy a aprovechar y lo voy a agregar también a la diapositiva. Aquí puse duplicate. Entonces, lo voy a poner aquí. Ojo, esa es la tabla 1, ¿ya? Entonces vamos a ver las propiedades nosotros del punto crítico ahora del agua, ¿ya? Entonces, este es el agua. 22,6 y 637.1 Kelvin. Si venimos a esta tabla, tenemos 373.95 y 22.064, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo al final de la tabla A4? ¿Sí? O sea, cuando hemos venido, esta es la tabla 1, vuelvo a repetir, esta es tabla 1. Yo tenía mi pencil, ¿dónde está mi pencil? Aquí está. Entonces, esta es tabla 1. Esta es la tabla 1. Entonces, ahorita nos vamos a ir a la tabla 4. Y nos vamos a ir al final de la tabla 4. Ojo que estos grados centígrados. Al final de la tabla 4 tengo estos de aquí. Entonces, estos valores de aquí son los valores del punto crítico, ¿sí? Están acá. Ahora, alguno dirá, profe, pero estos son distintos, ¿no? Ten cuidado que este es Kelvin. Además, vamos a ver.
Este sería... La temperatura sería 647.1, ese es en Kelvin, y aquí nos aparece 373, menos 273.15, eso me da 373.95, ¿no? Aquí lo he hecho en mi calculadora, ¿no? Entonces, verdaderamente lo que estamos viendo al final de la tabla A4 son las propiedades del punto crítico, ¿sí? Entonces, esas cositas sí, o sea, no te lo explicas tan directamente el libro, pues es importante que traten de apuntarlo, ¿no? O de aquí cuando suba el video, revisarlo, ¿no? Tengan en cuenta que, o sea, sigue energía 2, y en energía 2 ustedes van a ver ciclos termodinámicos. Entonces, si quieren hacerse un favor a ustedes mismos cara a energía 2, tienen que estudiar esto, o sea, tienen que ver el uso de tablas, porque si no, luego te mareas, porque son un montón de tablas, ¿no? Ustedes mismos se estarán dando cuenta que todo es tabla, ¿no? Entonces, sí tienen que tomar, digamos, entre comillas, la precaución, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿por qué vemos esto? Porque en el problema nos estaba diciendo que tengo 5 megas de entrada y 450 grados centígrados, ¿ya? Entonces, ¿qué me está diciendo por acá? Me está diciendo, en la tabla 4 se encuentran las propiedades del punto crítico, el cual sirve para poder saber dónde se encuentra el estado 1 correspondiente a, creo que aquí hay un error, creo que aquí hay un error, lo debo de haber copiado de algún otro problema, porque aquí este es 5 megas, 5 megas, y aquí tenemos nosotros 450. ¿Sí? Esos son nuestros datos de entrada. Entonces, ¿qué implica eso? ¿Qué implica, o sea, para qué yo tendría que saber esto? Yo tendría que saber esto por el siguiente motivo. Estamos por acá. Ahora vamos a resolver el problema. Entonces, nosotros podemos hacer el diagrama TS. ¿Sí? Ese es el diagrama TS. En el diagrama TS, digamos, también tenemos un tipo de campana de Gauss, que sería algo así. E igual, nosotros vamos a ver las propiedades del punto crítico. O sea, ahora aquí estarán las propiedades del punto crítico. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros de este punto crítico, lo que vamos a saber es lo siguiente. Lo que vamos a saber es que por aquí pasa una isóbara. A ver, la voy a pintar de color. ¿Qué color lo pinto? ¿Dónde está mi color negro? De color negro. Por aquí pasa por aquí va a pasar una isóbara, ¿ya? De 22 megapascales. Y este punto va a corresponder ¿a cuánto? Bueno, lo escribo porque aquí estamos trabajando en centígrados. Vamos a ponerlo en centígrados, si quieren. Y vamos a ponerlo en centígrados porque nuestra tabla está en centígrados. 373.95. 373.95. ¿Ya? Entonces tenemos eso. 373.95. Voy a ser más grande. 22, ¿no? Y este punto de aquí es 373.95 grados centígrados. Ya simplemente para que se vea un poquito mejor. Ahora, en el problema que nos están dando, nos dicen que al ingreso tenemos 5 megapascales, ¿sí? Y 450 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por aquí va a pasar otra isóbara, ¿no? Van a pasar múltiples isóbaras.
Por aquí van a pasar múltiples isobras, y una isobra de estas corresponderá a la de 5 megapascales. ¿Sí? Y va a ser algo así, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, yo tengo una temperatura de 450, ¿ya? Entonces, a propósito, lo voy a dibujar así, ¿ya? Lo voy a dibujar así para, simplemente para tener mayor espacio de trabajo, ¿ya? Para tener mayor espacio de trabajo. Y esto lo voy a poner así, ¿ya? Entonces, ¿qué me doy cuenta? Me doy cuenta que voy a estar, o sea, voy a estar en una isóbara que va a estar en esta zona. Porque el punto crítico es 22 megapascales, ¿no? Que si quieres ser exacto es 22.06, ¿ya? Entonces, ese es el punto crítico. Pero nosotros no vamos a trabajar con el punto crítico ahorita. Sí, no vamos a trabajar con el punto crítico ahorita. Entonces, pero nos sirve para darnos cuenta que estamos en una isobara, porque aquí va a estar en 5 y aquí va a estar en 22. Luego, yo sé que aquí, en este punto, es 373.95. Sin embargo, el dato que me dan es de 450. O sea, voy a estar en un punto por acá. ¿Sí? O sea, verdaderamente este gráfico que he puesto aquí, a mí no me lo dan. ¿Sí? Ese gráfico que he puesto ahí no me lo dan. O sea, en la práctica, ¿no? Ustedes no lo tendrían directamente como un dato, sino que lo que tienen que saber es cómo calcularlo. Ahora, ¿y por qué es importante saber cómo calcularlo? Porque si tú sabes en qué estado termodinámico estás, en qué zona del gráfico estás, vas a ser capaz de qué? De saber si estás trabajando con líquido comprimido, si estás trabajando con mezcla saturada o si estás trabajando con vapor sobrecalentado. Es por eso que es importante conocer dónde estás trabajando. ¿Sí? Entonces, con esto ya hemos llegado a este punto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos viendo qué más cositas tenemos. Entonces, ya para ir aprovechando. Bueno, si ya estamos por aquí y ya hemos hecho este gráfico, sabemos directamente, ¿no? Que aquí vamos a estar en la zona de otro color, en la zona de vapor, ¿no? Vapor sobrecalentado, que viene a ser la tabla A6. Entonces me voy a la tabla A6. Y en la tabla A6, ¿qué busco? Busco la temperatura de 450 grados centígrados. Entonces, es 450 grados centígrados y 5 megapascales. 5 megapascales, ¿de acuerdo? Entonces, de esos datos, lo que nosotros vamos a necesitar va a ser lo siguiente, va a ser la entalpía, o sea, nosotros tenemos que ver, nosotros tenemos disponibles el volumen específico. Para este tipo de problemas, la energía interna no me serviría mucho, más me serviría para un problema capaz con un sistema cerrado. La entalpía sé que me va a servir y la entropía también. Entonces tengo esto, ¿correcto? Entonces, estos datos, este es un problema del Sanger, por si acaso. Este es un problema del Sanger sexta edición, si no me equivoco. O séptima. Entonces, ya, hemos cogido estos dos valores de aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué más nos decía el problema? Nos decía, una turbina entra a vapor, determine la salida, el trabajo de salida de la turbina por unidad de masa si el proceso es reversible. Entonces, si me dice que el proceso es reversible y yo con el estado termodinámico 1, o sea, es decir, con mi presión 1, y mi temperatura 1, he obtenido el H1 y el S1, pero me está diciendo que es un proceso reversible. Entonces, si me dice que mi proceso es reversible, lógicamente mi S1 va a ser igual
a mi S2. ¿Sí? Mi S1 va a ser igual a mi S2. Que es lo que tenemos por acá. ¿Sí? Va a ser igual a S2. Y adicionalmente, sabemos que la presión de los datos del problema es 1.4 megapascales. Entonces, tenemos que ir a la tabla que nos corresponde. ¿De acuerdo? Ahora, otra cosa importante es que nosotros tendríamos primero que saber en qué punto nos encontramos. Porque miren, una cosa es que nosotros tengamos este gráfico de acá, ¿sí? Que ya, bueno, ya yo prácticamente ya me he asegurado, ¿no? Que voy a estar en la zona de vapor sobrecalentado. Pero verdaderamente yo no lo sé. Porque capaz podría haberse dado el caso, ¿no? Que nosotros tuviéramos una gráfica así. Sea algo así, así. Lo voy a poner así. Y que bajemos. Y en el momento en el que bajamos, lleguemos a la zona de... Lleguemos a un punto acá, en el cual tendríamos nosotros mezcla saturada. Entonces, nosotros verdaderamente no sabemos dónde estamos. O sea, no sabemos si vamos a llegar a vapor sobrecalentado, o si vamos a seguir en vapor sobrecalentado, o si vamos a caer en mezcla saturada. Entonces, para ver definitivamente dónde vamos a ir, o sea, si vamos a ir a este punto o si vamos a ir a este punto, lo que tenemos que hacer es, de nuevo, ir a tablas. ¿Y a qué tabla tengo que ir? Sencillo. Como yo tengo, o como yo sé, la presión de salida, que es 1.4 megapascales, o sea, aquí tengo mi entrada de los datos que tenía, era la entrada y la salida. Y la salida me dice que es 1.4 megapascales. Entonces, ¿qué hago ahora? Ahora lo que vamos a hacer va a ser ir a la tabla. ¿Dónde estamos? Esta tabla ya la habíamos utilizado. No, esta tabla es la. Entonces, nosotros vamos a la tabla A5, ¿no? Pressure Table. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 1400 pascales, 1400 kilopascales. Entonces, en esta tabla, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la entropía de vapor saturado, que vendría a ser este punto de aquí. Que vendría a ser este punto de aquí. Entonces, vamos viendo. Vamos, regresamos acá. Sé que puede parecer medio borroso, ¿no? Y voy a dibujarlo algo así. Esta es la isóbara de 1.4 megapascales. ¿De acuerdo? Esa es la isóbara. Y ahora, de la tabla A5, yo ya conozco este valor que vendría a ser el SG. Entonces, ¿cuánto fue el SG? El SG es 6.4675, ¿no? 6.4675. De nuestros datos que ya habíamos estado calculando, nos había dado que el S1, que era igual al S2, era igual a 6.8210. 6.8210. Entonces, ¿qué pasó? Tú comparas. Por aquí tengo, o sea, este punto, ojo, que es este punto. Este punto es 6.47. Y este punto es 6.82.
Entonces, ¿estoy a la izquierda o estoy a la derecha de este punto? Por favor, o sea, esa es la pregunta que tú tienes que hacerte. El punto de SG, o sea, de vapor saturado, es este de acá. Entonces, yo ya sé que mi estado termodinámico 2 es 6.82. ¿De acuerdo? Entonces vengo acá y comparo. Digo, el 6.82 está a la izquierda de este punto o está a la derecha de ese punto. Esa es la pregunta que me tengo que hacer. Obviamente me doy cuenta que estoy a la derecha. Entonces, al estar en la derecha voy a estar en la zona, o sea, sigo en la zona de vapor sobrecalentado. ¿Y qué voy a hacer ahora? Me voy a la tabla de vapor sobrecalentado, busco la presión de 1.4 megapascales y busco la entropía de 6.82. O sea, busco este valor, 6.82. Entonces estoy acá y se me da cuenta, digo, 646, 649, aquí no está. 649, 674 tampoco. 674, 695 y yo tengo 682. Ah, bacán. Por aquí va a tener que estar la siguiente propiedad que estoy buscando. ¿Y cuál es la siguiente propiedad que estoy buscando? La entalpía. Entonces, sencillo. Bueno, por esta vez, ¿no? Como estamos recién comenzando, lo voy a copiar. Bueno, pues tengo el H y tengo el S. Ya. Entonces el S es 6.7488, 6.9553. El H es 29, 27.9 y es 30, 40, ay, me equivoqué. 30, 40.9. 29, 27.9, 30, 40.9. Perfecto. Perfecto. Y les voy a mostrar lo que he hecho. Vengo acá y tengo esto. Porque mi idea es hallar H2. Y para eso, bueno, voy a utilizar en este caso un lapicero. Y aquí debe estar, ¿no? Es el 6.8210. Entonces, ¿qué hago? Me vengo a mi calculadora. Y en mi calculadora, ya lo habíamos hecho, era mode 3. Mode 3 es A más B, porque es lineal, muy bien. Bueno, ahí para que ustedes si quieren ver. Entonces era mode 3, que es stat, 2, que es lineal, y empiezo a escribir 29, 27.9. De aquí era 30, 40.9. Y aquí era 6.7488. Y aquí es 6.9553. 6.9553. De ahí salgo, me voy Shift, Stat, es 5 de regresión. Y quiero el valor de X, ¿no? Para 6.8210. Me equivoqué. 6.8210. Ahí. 6.8210. Shift, Start, 5, 4. Y es 2967.4. ¿Sí? 2967.4.
es 29.67.4. Ya, si quieres 1. Ya. 9.67. Y ahí con ese ya tienes tú. ¿Y este qué cosa es? Este viene a ser mi H2. ¿Correcto? Entonces, como ya tengo el H1 y tengo el H2, yo sé que mi trabajo de salida es H1 menos H2, resto. Me sale 349.8. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Me he tomado mi tiempo, me he tomado casi media hora en explicar este problema que es bien rápido. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Están en shock todavía? Bueno, ¿sí? Entonces, esta es la manera de resolver un problema de este tipo. Entonces, aquí lo importante, lo interesante es tener en cuenta que no tienen directamente ustedes esta gráfica, ¿no? Generalmente lo que tendrás, o sea, es más, si quieren el problema, duplico la diapositiva, o sea, su problema va a ser este. Obviamente sin la respuesta, ¿no? La respuesta. Ese es su problema. Ese es su problema. Y en función de esos datos, solamente de eso, es más, ese es su problema. Porque yo esto lo subrayé porque sí es importante, ¿no? Ese es su problema. O sea, ustedes ven cómo lo resuelven. ¿Ya? Entonces, creo que lo he explicado bastante detallado, ¿no? Para ustedes, para que lo puedan comprender bien, ¿ya? Ahí está, hay otros, ¿no? Entonces, seguimos avanzando. Diagramas T, S y H y S, ¿no? Un diagrama TS, en un diagrama TS, el área bajo la curva representa la transferencia de calor. Porque si ustedes se acuerdan de la expresión de Clausius que habíamos llegado en un inicio, habíamos llegado a esto, ¿sí? Habíamos llegado a esto. Luego habíamos dicho que cuando era un proceso isentrópico, llegábamos a esto. Entonces, si se dan cuenta, si tengo variación de entropía y lo multiplico por temperatura, lo que voy a tener es calor. Es por eso que me dicen acá, ¿sí? Aquí que tengo delta de T y aquí tengo un delta de S. Entonces, si yo multiplico entropía por temperatura, lo que obtengo es calor. ¿Sí? Bueno, esto es lo mismo que les había mencionado. Y hay otro diagrama adicional que viene a ser el H y S. ¿Sí? Entonces dice, para dispositivos de flujo estacionario, turbinas, ¿cómo se llama? Compresores, difusores, etcétera. Se puede hacer, esos son dispositivos de flujo estacionario. Esos son dispositivos de flujo estacionario. Puesto de acuerdo todas las mascotas en hacer bulla. Bueno, entonces, en dispositivos de flujo estacionario, ¿qué tenemos? Se puede hacer un diagrama que se correspondería a H y S, ¿no? Entonces, en el diagrama H y S, ¿qué cosa tengo? Voy a tener en la vertical, ¿no? Delta de H, que vamos a ver que es una medida de trabajo, y en la... vamos a tener la variación de la entalpía, que es una medida del trabajo, y en la horizontal vamos a tener una medida de las irreversibilidades. ¿Ya?
Entonces vamos a trabajar esto. Acá. Entonces, la entalpía es una propiedad primaria en el análisis de la primera ley de dispositivos de flujo estacionario. Y la entropía es una propiedad que explica las irreversibilidades de los procesos adiabáticos. ¿Ya? Ya lo que les había comentado. Al analizar el flujo estacionario de vapor de agua a través de una turbina adiabática, por ejemplo, la distancia vertical entre los estados de entrada y salida, a la salida, delta DH es una medida del trabajo de salida de la turbina, mientras que la horizontal, delta DS, es una medida de las irreversibilidades asociadas al proceso. Esto se conoce como el diagrama de Molière. Esto ya lo había dicho. Y aquí está un poquito la demostración. Si tenemos una turbina, ¿qué vamos a tener? Energía de entrada menos energía de salida es igual a la variación de energía del sistema. Entonces, la energía de entrada, en una turbina no hay calor, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a tener? El flujo, en este caso tenemos un flujo másico por la entalpía en la entrada, va a ser igual al trabajo de salida más el flujo másico por la entalpía a la salida, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué me queda? Me queda que el trabajo de salida va a ser igual al flujo másico, por la variación de entalpía, ¿correcto? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el trabajo de salida va a ser proporcional, ¿no?, a la variación de entalpía, ¿sí? Entonces, por eso es que aquí cuando yo estaba leyendo esta parte, dice que, perdón, borro esto, dice que delta DH es una medida del trabajo a la salida de la turbina. No dice que es el trabajo de salida de la turbina, dice es una medida. ¿Por qué dice que es una medida? Porque definitivamente esto está multiplicado también por el flujo másico, dependiendo definitivamente cómo lo queramos expresar, ¿no? Porque dependiendo de las unidades con las que vamos a trabajar, capaz lo podríamos trabajar como, aquí prácticamente lo que tenemos es una potencia a la salida. También podríamos tener un trabajo a la salida. O sea, depende de cómo lo estemos trabajando, pero básicamente la idea es esa, que la variación de entalpía va a ser una medida del trabajo de salida, ¿ya? Aquí tenemos otras relaciones, ¿sí? Otras relaciones TDS, ¿no? O sea, temperatura, variación de entropía, que nos van a servir para los siguientes apartados que vamos a ver. Entonces, ¿qué tenemos? La variación de calor, vamos a escribirlo así. La variación de calor internamente reversible, ¿no? Un proceso internamente reversible, menos el diferencial de trabajo, ¿no? O sea, no decirlo como una variación, sino como un diferencial, como está expresado aquí, menos diferencial de trabajo internamente reversible, la salida va a ser igual a la variación de energía interna. ¿Por qué estamos hablando en este caso en energía interna? Porque estamos, y lo voy a hacer un poquito más grande, y aquí la palabra mágica es sistema cerrado, ¿sí? Entonces, como estamos trabajando con un sistema cerrado, vamos a tener que trabajar nosotros con una variación de energía interna. Entonces, el diferencial de calor internamente reversible, ¿qué cosa va a ser? Temperatura diferencial de entropía. Y la variación de trabajo internamente a la salida es presión por diferencial de volumen. Entonces, simplemente reemplazamos, ¿no? Y aquí ya lo he puesto con sus colores, ¿no? Rojo, rojo, o sea, lo que está, el diferencial de calor internamente reversible va a corresponder a esto de acá, y el diferencial de trabajo internamente reversible va a corresponder a esto de acá. ¿Sí? Entonces reemplazamos y nos queda una primera ecuación TDS, ¿no? Que también se llama ecuación de Gibbs, ¿ya? Entonces aquí tenemos una primera ecuación, ¿ya? Que, bueno, aquí está aparte en un dispositivo. Luego, ¿qué más tenemos? Hola, ya. Entonces tenemos
tenemos esta relación, ¿no? La entalpía es igual a la energía interna más presión por volumen, ¿no? Ahora, si sacamos un diferencial de entalpía, ¿qué cosa va a ser igual? A un diferencial de energía interna, y aquí tenemos regla de la cadena, porque primero vamos a tener más presión por diferencial de volumen, más volumen por diferencial de presión. O sea, esta regla de la cadena, ¿no? Además, aquí lo he puesto, ¿no? Aplicando definición de entalpía y resolviendo la derivada por regla de la cadena. Esta es la ecuación de Gibbs que ya teníamos nosotros. Entonces aquí igual, ¿no? Lo que está de color azul lo voy a reemplazar, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me quedaría? Me quedaría diferencial de H es igual a T diferencial de S más volumen diferencial de presión. Que si yo despejo la temperatura diferencial de entropía, va a ser igual a ¿qué cosa? Diferencial de entalpía menos esto de acá. ¿Sí? Entonces aquí tengo la segunda ecuación TdS. Ya tengo dos ecuaciones. Entonces, si despejamos en ambas relaciones, en ambas ecuaciones, el diferencial de entropía, vamos a llegar a esto de aquí. Vamos a llegar a esto de aquí. Y vamos a ver a continuación para qué nos sirve. Entonces, hasta este momento hemos visto lo que corresponde al cambio de entropía, ¿no? Hemos visto el cambio de entropía, hemos aprendido sobre tablas, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver el cambio de entropía en líquidos y sólidos. ¿Ya? Entonces, el diferencial de entropía, ¿a qué cosa va a ser igual? Va a ser igual. En los líquidos y en los sólidos pueden aproximarse como sustancias incompresibles, dados que los volúmenes específicos permanecen casi constantes durante un proceso. ¿De acuerdo? O sea, eso no hay nada del otro mundo, ¿no? Porque ya sabemos que para un sólido el volumen de ese sólido prácticamente no varía, ¿no? Aunque varía un poco por tema de temperatura, pues lo podemos nosotros tranquilamente trabajar de esta manera. Entonces, ¿qué tendremos? Que diferencial de S, o sea, si se dan cuenta, vamos a trabajar con esta expresión, ¿no? Como nuestro diferencial de volumen específico es 0, esto desaparece y me queda que mi diferencial de S es igual a diferencial de U sobre temperatura. Que ya habíamos visto que era calor específico, U, o sea, diferencial energía interna. ¿Qué cosa era? Calor específico por variación de temperatura. ¿Sí? Esto ya lo habíamos visto anteriormente. U es igual mc delta de T. Ya lo habíamos trabajado, sí. Esto era para líquidos y para sólidos, ¿no? Entonces, como ya tenemos esta expresión, vamos a ver. Entonces, en los sólidos, ¿qué voy a tener? Voy a tener la integral de 1 a 2 de calor específico, diferencial de temperatura sobre temperatura, ¿sí? Pero aquí lo tenemos en forma de integral. Para hacerlo un poco más sencillo, ¿qué decimos? Voy a coger un calor específico promedio. Promedio entre las dos temperaturas, es decir, entre la temperatura 1 y la temperatura 2. Logaritmo de T2 sobre T1. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo tengo en forma de integral y aquí ya lo tengo, digamos, en una forma aproximada. Si mi proceso es isentrópico, es más sencillo todavía. ¿Por qué? Si es isentrópico, la entropía va a ser igual a 0, por lo tanto, el C promedio logaritmo de T2 sobre T1, esto va a ser igual a 0. Si lo operamos, me queda que T2 es igual a T1, ¿ya? Entonces, aquí lo que se está viendo es el cambio de entropía en líquidos y en sólidos. Pero también se puede calcular el cambio de entropía de gases ideales. Entonces, para gases ideales se tiene lo siguiente. El cambio de entropía en gases ideales. Vamos a ver la primera relación. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Esto es lo que se había dicho. La variación de energía interna es igual al calor específico a volumen constante diferencial de temperatura, ¿no? Era lo que se había visto, bueno, en F2 ya se había comentado. ¿Dónde está? O sea, esto era para sólidos
y líquidos. Para gases, ¿qué cosa sabíamos? Sabíamos que U es igual mCb delta de T. Eso era lo que nosotros teníamos. ¿Ya? Entonces, igual, reemplazamos en esta expresión, pero ahora como mi variación, entonces aquí si quieren en este resumen, lo puedo poner, ¿no? Aquí mi diferencial, ¿no? De este era prácticamente 0. En cambio aquí no. Aquí mi diferencial de volumen específico no es diferente de 0. Entonces, como no es diferente de 0, este lado todavía me queda en la ecuación. Y de ahí simplemente reemplazar, ¿no? Porque tengo lo mismo, ¿no? Pero diferencial de S es igual a CB, diferencial de temperatura, sobre temperatura, más R, diferencial de volumen, sobre volumen específico. ¿Sí? Ahora, si mi proceso igual. Entonces, ahora, si yo quiero calcular el cambio de entropía, ¿qué cosa hago? Sería la integral, ¿no? La integral de todo. Por lo tanto, sería S2 menos S1 es igual a la integral de 1 a 2 CB, y CB es una función de la temperatura. ¿Sí? O sea, esto es una función de la temperatura, diferencial de temperatura sobre el tiempo, más R logaritmo de V2 sobre V1. ¿Ya? Y aquí empezamos a trabajar a partir de la segunda relación. ¿Sí? Sí, por eso aquí te dice, aquí está de rojito, ¿no? Primera relación, y la primera relación era esta de aquí, y la segunda, perdón, y la segunda relación era esto de acá. Entonces ahora se va a trabajar con la segunda relación. Entonces dice, diferencial de entalpía es igual a Cp, diferencial de temperatura, volumen específico igual R, T por B. Esto es ecuación de estado de gas ideal, ¿no? O sea, aquí no hay nada del otro mundo, ¿no? Esto sale de esto, ¿no? Teníamos PB es igual a MRT. Entonces, P por B sobre M es igual a RT. Entonces, presión, volumen específico es igual a RT. ¿Sí? De ahí sale esa expresión de ahí. ¿Ya? Entonces, reemplazamos todo en esta ecuación y me queda que el diferencial de entropía, ¿no? Va a ser igual a S2 menos S1, integral de 1 a 2, calor específico a volumen constante, que es función de la temperatura, diferencial de temperatura sobre temperatura, menos la constante del gas, el logaritmo de presión 2 sobre presión 1. Alguien dirá, oye, son las mismas, ¿no? No son las mismas. Vamos a verlas aquí. Aunque este es el método aproximado, vamos a ver si agrego una... Voy a poner duplicar diapositiva para que vean ambas, ¿no? Entonces aquí voy a poner primera y segunda relación, ¿sí? Pero quiero que en una sola diapositiva los aprecien para que vean las diferencias que tiene cada uno, ¿ya? Entonces, todo esto vuela, voló. Y de aquí me copio esto de aquí. Solamente este. Control C. Control V. Entonces, si se dan cuenta, estas son las dos expresiones que tenemos. La de arriba, que viene de la primera relación, y la segunda, que viene de la segunda relación. Entonces, vean cómo se parecen, pero no son iguales, porque si aquí tienes, en ambos tienes variación de entropía. Perfecto. Aquí tienes una integral, ¿no? Una integral diferencial de temperatura respecto de temperatura, pero darse cuenta que aquí tienes volumen constante y aquí tienes presión constante. Aquí tienes más y aquí tienes un menos. El RR, logaritmo, pero aquí tienes la división de los volúmenes específicos y aquí tienes la división de las presiones. Entonces, si te das cuenta, la primera relación te llega a una ecuación que, si bien es cierto, se parece a la que se obtiene de la segunda relación, pero no son iguales, porque me involucran variables distintas. Me involucran variables distintas.
Entonces, este es un análisis, digamos, más exacto. Y entre comillas, más complicadito porque me involucra una integral. Ustedes saben que la integral por ahí lo va a hacer un poquito más complicado. ¿Cómo lo simplifico? Digo, ya, no me hago mucho problema y lo que voy a tomar es un método aproximado. Para calcular el método aproximado ya no cojo esta integral que tenemos aquí, sino digo, ¿sabes qué? Voy a utilizar un CB promedio. ¿CB promedio de dónde? De estas dos temperaturas, ¿no? ¿Sí? Y aquí voy a poner un CP promedio de estas dos temperaturas, de tal manera que ya me simplifique el cálculo de la integral, ¿no? Que sería lo complejo. Y ya para un análisis exacto, o sea, verdaderamente nadie te resuelve estas integrales. O sea, no es que tienes que resolver estas integrales. Entonces, partiendo de eso, ¿qué te puedo decir? Que en este método aproximado lo que hacíamos nosotros era coger un CB y un CP promedio para llegar a una respuesta. Pero si quiero un análisis exacto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si quiero un análisis exacto, voy a trabajar con S sub 0. No, esta entropía, superíndice, sub 0, si lo queremos llamar, ¿no? Que básicamente está en tablas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, S sub 0 va a ser igual a la integral, ¿no? Desde 0 hasta T, Cp, diferencial de temperatura sobre temperatura, y se llega a esto de aquí. Entonces, en este análisis, ya no tienes que resolver la integral, porque directamente este valor, si quieren lo escribo por aquí también, para que quede más claro en el momento que estudien. Este valor de aquí, formato, aquí le pongo rojo, le pongo sin relleno, le jalo una flechita, formato de la flechita, igual le pongo roja y la pongo un poquito más gruesa. Y digo, que esto es insertar esto de tabla. ¿Sí? Este valor lo vas, bueno, le pongo, no sé si vale la pena ponerle rojo, le pongo rojo. Un dato de tablas, ¿sí? Ya utilizando tablas nuevamente, ya se llega a un análisis, ya no aproximado, sino un análisis exacto, ¿no? Y aquí pongo un comentario interesante. La diferencia de la energía interna y la entropía de un gas varía con el volumen específico, la presión o la temperatura. Por lo tanto, la entropía no puede tabularse exclusivamente como una función de temperatura. Los valores de S sub 0 en tablas toman en cuenta la dependencia de la temperatura que tiene la entropía. La variación de entropía con la presión se considera con el último término de la ecuación vista en la diapositiva anterior, o sea, con esto de acá. La entropía de un gas ideal depende de temperatura y presión. La función, la voy a llamar S sub 0 ya por facilidad, representa solo la parte de la entropía dependiente de la temperatura. ¿Sí? Entonces, sé que medias complejas estas últimas diapositivas, vamos a ver si se entiende un poquito mejor con un problemita. Dice, se comprime aire de un estado inicial de 100 y 17 grados centígrados. Entonces vamos a ver, estado inicial de 100 kilopascales y 17 grados centígrados. Hasta un estado final de 600 kilopascales y 57 grados centígrados. Determina el cambio de entropía durante el proceso de compresión usando
17. Ah, y estos 17 ya me lo están dando como 290 Kelvin. Para trabajarlo directamente así. Y ST2 ya son 330 Kelvin. ¿Ya? Entonces me está diciendo, el método, utilizar prácticamente el método exacto, ¿no? Y utilizar el método aproximado, ¿no? Entonces, básicamente, mis datos del problema son ese, ¿no? Bueno, si quieren poner, aquí tengo un compresor, ¿no? Esta es su entrada y esta es su salida. Ya. Entonces lo hacemos. Vamos a las tablas de aire y ya tengo mis temperaturas, ¿sí? Y con mis temperaturas, por el momento, lo único que voy a necesitar va a ser el S0, ¿no? Entonces, vamos escribiéndolo también para que después nos va a servir. Entonces vamos a llamar este S1, lo vamos, es 1.66802 y el S2 es igual a 79.783, ¿sí? Esos son los datos que tenemos. No hay preguntas, no hay preguntas. Entonces, aquí está. Si queremos calcular el cambio de entropía usando tablas, no hay muchos problemas. Es S2 menos S1 es igual a S20 menos S1 S0 menos R logaritmo de P2 sobre P1. Y bueno, ya si operamos nos sale menos 0.3844 kilojoule kilogramo Kelvin, ¿sí? Aquí está, ¿no? Esta es la fórmula y eso ya, bueno, operando, ¿no? Tampoco hay que matarnos, al menos para la clase haciendo esto. Y el otro que ya sería el método, el método aproximado. Este método aproximado, o sea, ¿cuál es nuestra delta de temperatura? Nuestro delta de temperatura prácticamente va a ser 290, es 290 más 330 entre 2, ¿no? Estoy haciendo más 330 entre 2. O sea, la temperatura promedio, este es el apartado A. Este es el apartado A y este es el apartado B. La temperatura promedio es 310. 310 Kelvin. Entonces, aquí lo que se ha hecho es interpolar, ¿no? Vamos a ver si lo que se ha hecho verdaderamente es interpolar. Vamos a calcular a 310. Entonces, vamos a ver, pongo esto acá y lo pongo esto aquí. Ya. Entonces sería mode 3, 2 y los valores son 300, 350. Y primero calculemos el CP, que no varían casi. Bueno, es 1.005 y 1.008. 1.005 y 1.008. ¿Ya? Salimos y venimos. Acá ponemos, voy a poner el 310, shift, 1, 5, y este es el valor de 5, ¿no? Ya. 1.0056, ¿no? Que aquí ya lo he puesto como 1.006, ¿no? Entonces está bien, ¿sí? Lo vuelvo a poner para que corroboren, 1.0056 y en la solución del libro tenemos 1.006, ¿no? Entonces está conforme. Y para la otra también es 3,
2, 300, 350. De ahí tenemos 0.718 y de ahí tenemos 0.721, ¿ya? Salgo y es igual, ¿no? 310, sí, 1, 5, 5. Es 0. Ah, no, perdón, me equivoqué, ¿no? Aquí solamente necesitamos el valor del CP, ¿sí? No necesitamos el valor del CP porque aquí este R, me había confundido que necesitábamos el valor del CB, el CB no lo necesitamos solamente el CP. Ah, y por si acaso, este R también ya deberían conocerlo, pero si no se acuerdan, este R está en la tabla 1, ¿no? Entonces estamos trabajando, no, aquí no es necesario. Estamos trabajando con aire de 0.2870, ¿no? 0.2870, 0.2870, ¿no? Entonces tenemos todos los datos, tranquilamente hemos hecho. Entonces, y lo podemos comparar, ¿no? Tenemos 0.044, no, 0.3844 negativo y menos 0.3842. Entonces, son bien que mal, son parecidos, ¿no? En ambos análisis, ¿no? Ahora, habría que ver, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, las temperaturas tampoco están tan distantes, ¿no? Si tuviéramos un proceso con una variación de temperatura mucho mayor, tal vez ya se empezaría a hacer más notorio este error, ¿no?